En el 540 de AM, Heraldo Radio, Estado de México. Ya tenemos en la línea y me da mucho gusto saludar, como cada jueves, a nuestro colaborador y columnista en el Heraldo de México, Daniel Serrano, el activista morenista y pues muy pendiente de los procesos electorales, como el que inicia un par de meses aquí en el Estado de México, el proceso federal, y el proceso local está en enero. Y hoy Daniel Serrano nos va a platicar de la elección de los consejeros en el INE, los 4 nuevos consejeros, 2 consejeras, 2 consejeros, y el contexto en el que se envolvió esto, pues nos lo va a platicar Daniel Serrano. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hugo, Alejandro, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, por acá todo. Pues cuéntanos. Como comentabas, tuvimos ya, por fin, los nombres de quienes serán los nuevos árbitros en la contienda electoral. Pero ¿qué exhibió este nombramiento de los nuevos consejeros y consejeras del INE? Primero, la falta de liderazgo de Mario Delgado al frente de la bancada de Morena. ¿Por qué digo que la falta de liderazgo? Porque tuvimos 63 diputados que después se incrementaron incluso hasta 75, que se manifestaron de manera inconforme por la forma en la que el propio Mario Delgado estuvo llevando el proceso. A eso se sumó las duras críticas de John Ackerman en distintos medios de comunicación, argumentando que ninguna de las quintetas que sería sometida a la aprobación de las diputadas y los diputados cumplía. Dijo que ninguno era aceptable. Sin embargo, después prácticamente es el propio licenciado López Obrador quien enmienda esta plana, los convoca con motivo aparentemente de un tema distinto, la famosa aprobación de una iniciativa, les encarga la iniciativa y la aprobación de una modificación al régimen de pensiones, algo que ya se había anticipado y que era una agenda pendiente también de Morena. Pero aprovecha esta convocatoria al propio Mario Delgado y a Ricardo Monreal para exigirles y pedirles que atiendan las propuestas que hace el propio presidente. El presidente de la República dijo, qué casualidad que en temas del INE, en ese tipo de asuntos sí se ponen de acuerdo, quién sabe por qué, pero no pudieron convocarse para ningún otro asunto que no fuera lo de las consejeras y los consejeros del INE. ¿Y esto por qué ocurrió? Hay que decirlo también, porque la propia bancada de Morena, en una negociación que también fue pública, le cedió la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Y ahora se tienen estas consecuencias. Por supuesto que el licenciado López Obrador les volvió a dar una lección de cómo hacer política de alto nivel. Fue muy importante este planteamiento que hace el licenciado López Obrador, porque al mismo tiempo les dice cuál es la ruta a seguir. No se trata de qué árbitro vas a tener en la contienda electoral, se trata de cómo te vas a enfrentar. En el 2006 todo el mundo podrá recordar que el árbitro no le favoreció a López Obrador. Y también todo el mundo se podrá acordar que en el 2012 el árbitro tampoco le favoreció a López Obrador. Ahora en el 2018, cuando se gana la presidencia de la República, el árbitro nuevamente no le favorece a López Obrador. Se gana con un gran arrastre popular, se gana con una gran campaña y comprometiéndose con la gente. Por eso el reclamo del propio López Obrador. Por eso les dice hay que atender los compromisos y les recuerda incluso el número de compromiso. Les dijo, fue el compromiso 37 que hicimos aquí en el Zócalo, que transparentaríamos los recursos de esos fideicomisos. Y por eso llama la atención este regaño público que hace a Mario Delgado. Esperemos que esta falta de oficio político no la vivamos ahora en el Estado de México, donde también estamos por cambiar a las consejeras y los consejeros del propio Instituto Electoral del Estado, quienes, por cierto, presentan exámenes este sábado. Oye, Daniel, ¿quién sería el equivalente a Mario Delgado aquí en el Estado de México? ¿Maurilio Hernández? No lo dije yo, lo acabas de decir, Hugo. Efectivamente. Esperemos que sea el símil en cuanto a la coordinación, pero que no siga el ejemplo de Mario Delgado. La verdad es que esto es un buen deseo, porque por el comportamiento que hemos visto, que hemos tenido, creo que este grupo político,
más o menos está transitando la misma ruta. ¿Cuándo se tendría que estar discutiendo la renovación de consejeros, consejeras en el Instituto Electoral del Estado de México? Inicia la ruta este fin de semana con los exámenes. Vamos a tardar todavía algunos meses, pero es muy importante que no haya ningún asomo de que algún partido político está intentando quedarse con esos espacios. ¿Y qué piensas del balance o la correlación de fuerzas que le imprime los nuevos consejeros y consejeras al Instituto Nacional Electoral? Yo soy un desencantado de los órganos electorales y lo digo, creo que con suficiente información. Yo fui representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México. Creo que hay muchos profesionales, hombres y mujeres, que valen mucho la pena en esas instancias, pero no necesariamente las consejeras y los consejeros. No conozco al consejero o a la consejera que no tenga alguna opinión política, que no tenga vínculo con alguna fuerza política del país. La verdad es que el árbitro es lo de menos si logras tener el arrastre suficiente y si logras conectar adecuadamente con la gente y convencerla de un proyecto político. Pues ahí está la opinión de Daniel Serrano, el vaticinio, el anuncio, el recuerdo que nos hace de que empieza este fin de semana la renovación de consejeros también en el Instituto Electoral del Edomex, conocido como el IEM, o según el argot político periodístico, todo el mundo le dice el YEM, ¿no, Daniel? El YEM, ahora ya el OPLE del Estado de México. Así es. Daniel Serrano, muchas gracias por tu colaboración semanal como todos los jueves. Un abrazo a todas y a todos. Un abrazo.